Muy bien, vamos a dar inicio, ya siendo la hora indicada, a la sesión de hoy. A ver, estoy activando de todas maneras micrófonos para que ustedes puedan participar. Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos pues ya en la cuarta sesión en vivo, ¿verdad? Del curso Gestión Documentaria y Archivos. Vamos a ver pues que en las sesiones anteriores habíamos tocado varios temas como los fundamentos necesarios para poder involucrarnos dentro de esta labor que es tan importante en toda organización, sea público o privada, ¿no? Gestión documentaria y de archivos se aplica para todas las organizaciones. Habíamos hablado en la sesión 2 que los documentos, los archivos tienen un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo vital, donde decidimos cómo, en realidad no lo decidimos, sino vemos cómo lo recibimos o lo emitimos hasta que tenemos para ello su disposición final, ¿no? Como archivo histórico de repente guardado para toda la vida de la institución, como la destrucción del mismo también, que en algunos casos se da, ¿no? Hablamos también de la conservación y la preservación de documentos, qué tan importante es considerar desde la estructura, los lugares donde van almacenados, el material que los alberga también, y también considerar el uso de estos, ¿no? Qué tanto uso le vamos a dar y por lo tanto, qué tanta lugar te va a tener como archivo, como organización, a este grupo de documentos o archivos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la gestión de archivos electrónicos, ¿no? ¿Por qué tomamos una parte para esta sesión? Porque hoy en día estamos en plena transformación digital, ¿no? Estamos saliendo, bueno, ya hemos estado en una buena etapa de salida de los archivos físicos, ¿no? Que muy antiguamente se emitían, se creaban, se trasladaban así, de manera electrónica, perdón, de manera física, ¿no? Todo estaba plasmado en un papel, ¿no? Sabiendo que el papel como material orgánico sufría a veces mayores deterioros, ¿no? Que un archivo digital hoy en día. No por eso podemos decir que ya tenemos archivos electrónicos y los que tenemos que tener para toda la vida. Tampoco puede tener también su ciclo vital ese documento electrónico, ¿no? También tenemos que preguntarnos qué archivo electrónico es considerado como formal, ¿no? ¿De qué depende la usabilidad legal de los archivos electrónicos? Que por cierto hoy en día ya tenemos varios a los que les damos la validez y la autenticidad necesaria en su momento para aplicarlo en una función determinada, ¿no? Entonces vamos a empezar con este tema que es gestión de archivos digitales. ¿Qué nos dice Ileana Aguilar Olivares, costarricense? Ella dice: los archivos, estamos seguros, son prueba testimonial pues de las decisiones administrativas, políticas y sociales tomadas en grupo, en sociedad, ¿no? Y estas van a favorecer, lo que les había dicho que es parte de las normativas de toda institución, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y además todo esto enriquece la vida en democracia, porque los documentos son, como les dice ella, testimonio, pero son prueba de lo que se realizó, de lo que este grupo pudo ponerse de acuerdo para la realización de un proceso determinado, ¿no? En este caso, en una empresa, pues hay que tomar muchos acuerdos con ciertos actores de la empresa, como pueden ser los proveedores, a veces hasta con clientes corporativos, ¿no? Con el mismo personal. Entonces hay acuerdos diversos que se realizan y por lo tanto se convierte la participación al fin y al cabo de todas estas personas, todos estos actores que participan dentro de la empresa. De igual modo, en una institución, ¿verdad? Pública en este caso, sí. Y es donde mucho más se tiene que evidenciar los procesos, ¿no? Y por esto, pues, es un testimonio más de la vida en democracia, ¿no? Dentro de estas instituciones. Bueno, vamos a empezar entonces con viendo un poco las normas legales de las que nos hablan, en este caso, sobre archivos electrónicos. De hecho, que estamos acompañados por no solo peruanos en esta sesión, sino también estudiantes de otros países, ¿verdad? Y cada uno de ellos, la mayoría de los que estamos aquí reunidos somos latinoamericanos y las normas legales se asemejan mucho, ¿no? El camino a la digitalización también está en muchos países, de hecho que unos pueden estar mucho más adelantados que otros en ciertas instituciones, como en otras no, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos visitaban un grupo de extranjeros venezolanos y nos decían pues que habían visto mucho adelanto
en nuestros procesos, ¿no? Porque sí, porque de pronto de 2020 a este año, 2025, se han acelerado mucho más los procesos electrónicos, ¿no? La implementación de ellos en sí, en los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, mucho más del Perú, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí la ley 27269? De hecho, que no vamos a tocar una por una todas las leyes, pero he escogido las más claves, las más importantes, que nos dan mucho más respaldo hacia la emisión de documentos electrónicos, ¿no? El hecho que la gestión de archivos electrónicos pues, va a implicar la administración de documentos llamados verdaderamente digitales, ¿no? A lo largo de un ciclo de vida documental, de hecho, ¿no? Desde su creación hasta su misma disposición final, como les había dicho, ¿no? Esto va a incluir la misma organización, va a incluir también el almacenamiento, ¿no? De los archivos digitales, va a incluir también la preservación y el acceso. Ojo, esto tan importante, que los archivos electrónicos son como un poco más libres, ¿no? O sea, más peligrosos de cuidarlo. O sea, es un archivo físico, si necesito que nadie más lo vea, pues le pongo llave al armario y permito que solo tengan esa llave las personas autorizadas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, o muy parecido va a ocurrir con los archivos electrónicos que se guardan en carpetas, en lugares de almacenamiento, donde también se requieren permisos o claves de acceso, ¿no? También se va a ver, va a tener un ciclo también, todos los archivos digitales también pueden tener un ciclo para velar por la eliminación de esto, ¿no? De hecho que esto se va a plasmar dentro de un proceso legal, ¿no? Dentro de una planificación previa, dentro de un procedimiento claramente estructurado por la institución de acuerdo a su necesidad, ¿no? Entonces, la gestión de archivos electrónicos es importantísima para poder garantizar eh, puntos claves, ¿no? La integridad, ¿no? Del proceso, la disponibilidad del mismo y la confidencialidad también de esta información que contiene este archivo. Entonces, en el Perú, la gestión de archivos digitales pues está regulada por una serie de normas legales, ¿no? Que buscan pues promover justamente esta digitalización, asegurar su validez, autenticidad de los documentos electrónicos y garantizar pues sobre todo el cumplimiento normativo, ¿no? En la administración pública y privada. Por aquí, la ley esta que dice, la ley 27269, que habla de la ley de firmas digitales y certificados digitales, ¿no? Establece pues el marco porque todas las leyes establecen marcos, y después de estos aparece un reglamento que ya permite la ejecución del mismo, ¿no? Entonces esta ley enmarca el proceso de firmas digitales para su uso y también la emisión de los certificados electrónicos en el Perú, ¿no? ¿Qué aspectos claves son los que contiene esta ley 27269, ¿no? Define, por ejemplo, cuál es la validez jurídica de una firma digital y de los certificados electrónicos. Y establece las condiciones que deba tener este documento como digital para su emisión, ¿no? Y uso en los certificados digitales, ¿no? Y promueve, pues, que crezca cada vez más el uso de las firmas digitales para asegurar en este momento, bueno, de este modo, la integridad y la autenticidad de los documentos electrónicos, ¿no? Que es lo que estamos gradualmente implementando a todos los niveles del gobierno, ¿no? Le hablamos pues de gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Ahora, el decreto supremo 001, ¿no? Que es el reglamento de la ley de firmas digitales, en esta parte, en este reglamento de la ley, se detallan pues los procedimientos y requisitos para la utilización de firmas, ¿no? Y certificados digitales en documentos electrónicos, ¿no? Y de esta manera pues se regula esta infraestructura de clave pública, en este caso, para las entidades de certificación, ¿no? Y establece esos mecanismos para poder verificar y validar las firmas digitales, ¿no? Y va a proporcionar pues algunas directrices claves para el uso de estos certificados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, actualmente, en 2020 se creó esto, los certificados de educación secundaria, en educación básica regular y alternativa, que tenemos en el Perú, esos dos tipos de modalidades de educación básica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no podían ser emitidos los certificados físicos, que era un papel amarillo de formato clásico, donde cada colegio, que llamamos nosotros, cada institución educativa básica, podía transcribir hasta a mano las notas evaluativas, ¿verdad?
Y a partir de 2020, que ya no se pudieron porque a raíz de la pandemia, lo que ya estaba en camino, se tuvo que implementar a la carrera para ese año y se logró elaborar, en este caso, un certificado digital de educación básica, tanto regular como alternativa, con una codificación de verificación, ¿no? Que fue el código QR que hoy en día todavía persiste, ¿no? Por el decreto supremo de aquella época, el decreto de urgencia, mejor dicho, exoneró la validación de una institución muy importante en el Perú en educación básica, ¿no? Que es la verificación que realiza el UGEL. Lo que pasa es que cada institución educativa básica informa de sus evaluaciones mediante las actas que ellos preparan, se informa hacia la unidad de gestión educativa local, ¿no? Que más o menos coge unos cuantos distritos, que los llamamos aquí en el Perú, unos cuantos distritos, y esta unidad de gestora educativa local alberga esta gestión, o sea, hace seguimiento a esta gestión. Y alberga, en este caso, se hace responsable también de las actas de notas, ¿no? Entonces, cada vez que un colegio, una institución educativa emitía un certificado de educación secundaria, tenía que validarlo la UGEL, ¿no? En el papel amarillo antiguo, detrás se ponía un sello diciendo, ya hemos verificado cada nota, que está de acuerdo a las actas que ustedes han levantado, y ok, ya le damos el sello de validez, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Ahora, dentro del sistema, que es el sistema CIAGIE que llamamos, en este momento ingresan las notas evaluativas, la institución educativa, y le daba la validez, para algunos casos, que fue hasta 2010, los da la UGEL, ¿no? Entonces necesita otro renglón más de validación, que en este caso es la llenada de unos datos especiales dentro del documento, ¿no? Y se valida de igual modo con un solo código QR, ¿no? Entonces, de esta manera se excluyeron en el 2020, bueno, se exoneraron de una visación que fue la de la UGEL, y hoy en día, a partir de 2021, que fuimos ya abriéndonos un poco más, saliendo de la pandemia, ¿no? Saliendo de diferentes decretos de urgencia, entonces se da otra vez la autorización de que se continúe con este procedimiento, ¿no? Entonces, es así que algunos jóvenes que tienen su certificado de educación secundaria con el código QR tienen que hacer un procedimiento más, ¿no? Y sí, pues eso es parte de la adaptación en la salida de la pandemia que tuvimos en el 2020, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos también el decreto ley 1412, ¿no? Que es la ley de gobierno digital. Esta ley promueve el uso de tecnologías de la información y de la información, las llamadas TICs, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación en el sector público, ¿no? Y esto incluye la gestión de documentos electrónicos, es decir, se autoriza y se promueve además que se utilicen estos medios para poder gestionar estos documentos, no solo crearlos, sino poderlos gestionar, quizá a través de un sistema que hoy también ya se está implementando en algunas, una ya lo tienen implementado, un sistema de gestión documental, ¿no? Aquí, pues, en esta ley se fomenta la implementación de plataformas, ¿no? Y se fueron creando poco a poco las plataformas virtuales de gestión de documentos que son para presentar solicitudes, que son las llamadas sistema de trámite documental digital o llamadas mesa de partes digital, ¿no? Entonces ya hay varios trámites que se pueden hacer por este medio, ¿no? Promueve además una interoperabilidad entre varios sistemas, ¿no? Una integración de servicios electrónicos y que permiten que varias operen independientemente, pero que a la vez se vinculen, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, hablando de la educación, por ejemplo, tenemos que se integran una plataforma que es de registro de matrículas con una plataforma de titulación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesitamos llevar todas las actas de notas para comprobar y evidenciar que los jóvenes que se van a titular tienen notas aprobatorias, ¿no? Sino que existe el sistema que, en este caso, el Ministerio de Educación, quien gestiona los títulos, se tiene que verificar a través del sistema sin necesidad de tener, ¿verdad?, las actas en físico. ¿Qué más? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? Antes teníamos que tener nuestro carnet de vacunación, ¿no? Donde estaba apuntado ahí en qué fecha me vacuné, en tétanos, en hepatitis y todo lo demás. Hoy no, tenemos ya un sistema
donde figuran todas las vacunas las que tenemos. Bueno, esto fue implementándose a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, ya de hecho teníamos desde el año 2015, 2014, que fueron saliendo las leyes y los reglamentos para su implementación, ya una ley de transformación digital, ¿no? Pero se aceleró un poco más a raíz de 2020, ¿no? Tenemos en 2018, por ejemplo, el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley del Gobierno Digital, ¿no? Y acá se proporcionan las directrices para la implementación de un sistema de gestión. Es cuando aquí ya se coge la necesidad de que se realice un sistema de gestión, ¿no? Y se pone a definir además los estándares y los procedimientos para esta digitalización tan necesaria, ¿no? Que por cierto agiliza mejor los procesos, ¿no? Esa fue la gran finalidad de aquella época que inició esta transformación, ¿no? Tenemos por aquí otras normas legales más, por ejemplo, el decreto legislativo 1247, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos aprueba en este momento la simplificación administrativa, ¿no? Acá, por ejemplo, había procedimientos que todavía los bancos no los aceptaban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus propias verificaciones o credibilidad que deben garantizar que están en sus propias normas, y sí, lo podrían tener, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se les da la opción de que simplifiquen, por ejemplo, el hecho de estarse cambiando de domicilio, ¿no? Por ejemplo, nuestro DNI generalmente dura 4 años, ¿no? Pero ¿qué pasa si al mes me tuve que cambiar de domicilio? No voy a gestionar nuevamente mi DNI. Entonces se podía simplificar, se podía decir mediante aquella época teníamos que tener un certificado domiciliario, ¿no? Y con la simplificación administrativa podíamos declararlo nada más, ¿no? Me declaro bajo juramento que en mi domicilio actual está el sitio, ¿no? Ahora los bancos, las financieras pedían además un sustento, ¿no? Pedían que lleven su recibo de servicios, ¿no? Hoy en día hay lugares en los que no, que te necesitan, por ejemplo, para trámites de herencias, trámites notariales, el DNI tiene que estar tal cual al domicilio donde vive en ese momento, ¿no? Entonces, por ahí, algunas entidades sí pudieron optar por esta simplificación para el domicilio y otras no, ¿no? Y así hay otros, por ejemplo, necesito yo declarar que estoy de acuerdo, que digo que tengo doble percepción o que tengo una nada más cuando voy a postular, y eso lo puedo hacer declarativamente. Además, se puede demostrar, nos pueden buscar en el sistema si tengo doble percepción del Estado, ¿no? Hay otras cosas más. Declaro, por ejemplo, que dentro del lugar donde voy a postular no tengo vínculo de parentesco directo con los encargados de las decisiones, ¿no? Y esto también es algo declarativo, ¿no? Y que ya en el momento de la evaluación, y además porque cada proceso se somete a fiscalización en vivo o inopinada o repentina, entonces podemos caer en la falta, ¿no? Y si uno cae en la falta, las sanciones son peores, ¿no? Porque no te permiten postular durante los siguientes 5 años, ¿no? Y dependiendo si tu declaración no fue correcta, ¿no? Dependiendo del proceso. Por eso es que existe a reemplazo de estos documentos que son tan importantes, la declaración jurada, ¿no? La declaración jurada que respalda una normativa y que es sancionable si uno falta al juramento escrito, ¿no? Ahora, hay algunos documentos que ya se pueden pedir copia simple, ¿no? Y en otros casos sí todavía se pide la copia legalizada, ¿no? La copia notariada, ¿no? Entonces, por ahí se deja un poco la decisión también a la institución de acuerdo a la exigencia del trámite, ¿no? Y a la importancia del trámite legal. Entonces, de acuerdo a eso, cada institución podría elegir en algunos casos no tener cierto documento. Por ejemplo, hoy nos pide, el Ministerio de Justicia, nos pide que quizá no tengamos que estar pidiendo a cada momento copia de DNI y copia de DNI vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones que tienen ingreso a información de RENIEC, como son los abogados, las notarías, no tendrían por qué pedir copia de DNI porque ellos tienen acceso hacia información de RENIEC, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, nosotros que somos un gobierno, parte de un gobierno regional, pero no tenemos ese sistema autorizado, entonces sí tendríamos que pedir copia de DNI actualizada para ciertos procedimientos, ¿no?
¿Qué más? Tenemos por aquí, allá, estas son las 4 normas legales, ya, listo. Bueno, aquí vamos a enfatizar qué cosa es un documento electrónico. Ahora, no quiero salir de esta parte de las normas legales, diciéndoles pues que las normas legales peruanas sobre la gestión de archivos digitales establece de hecho un marco, ¿no? Un marco por ahí fuerte sobre la digitalización, sobre la autenticidad, la protección de documentos, ¿no? Pero estas normativas son fundamentales para garantizar justamente esta integridad y que pueden ser no exactamente iguales para todos los países, ¿no? Pero son muy similares porque estamos en países latinoamericanos que nos ceñimos a las normativas también internacionales de la ONU, ¿no? Y muchas de ellas son exigencias también como parte de los derechos humanos, ¿no? Bueno, por aquí vamos a definir de qué se trata un documento electrónico. A ver, quisiera manitos alzadas. ¿Cómo podrían definir a un documento electrónico? A ver, si no voy a preguntar ahí con nombres y apellidos, que los tengo por aquí. Hay un enlace, por favor, que al que no deben ingresar. Dentro del chat me parece que está. Ya, a ver, manitos alzadas. Tengo en los micrófonos libres, así que pueden participar ahí también. A ver, coméntenme, chicos. Diana, Cleidy, Esther, Francisco, Grace, Heclia, Julio, Kim, Manuel. A ver, coméntenme. ¿Qué es para ustedes documento electrónico? A ver. Los voy a escuchar ahí si tienen manitos alzadas, pero no hay ninguna manito alzada, así que a ver, participen libremente alguno que me quiera cooperar con esta definición. Stephanie, Víctor, Viviana, Win. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, chicos de carrera, de repente hay alguno por ahí. Vamos a tomar en cuenta su participación. Carmen, Alessandra. Deberíamos pasar lista, ¿verdad, chicos? Por ahí alguien me va a decir si está presente o de repente está solo su mic prendido. Viviana, Stephanie, Pedro, excusa, ¿qué es un documento electrónico? Documentos PDF, claro. Documento escaneado, nos dice Mauricio. Es un archivo que se guarda de forma digital para futuros procedimientos. Son parte de un procedimiento de hecho, ¿no? Sí, tienen que ser parte de un procedimiento y se guarda de manera digital, ¿no? Digital, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre que no te identifiqué? ¿Quién participó? Stephanie Montoya. Stephanie Montoya. Muy bien, Stephanie. Bueno, un documento electrónico, de hecho que un documento es un escrito, ¿no? Alguna información por ahí de hecho estructurada, ¿no? Ahora, contiene información de hecho creada o contiene información recibida, de hecho que va a formar parte de un acervo documentario de una institución público-privada, y esta gestiona, pues, se gestiona o se crea o se dispone mediante dispositivos electrónicos, ¿no? Pero siempre asegurándonos su autenticidad, su integridad y accesibilidad, que es lo importante, ¿no? Son características básicas de un archivo electrónico digital para que sea considerado como válido, ¿no? Ahora, esta unidad básica de información es generada, como les pongo acá, digitalizada, clasificada también, ¿no? Comunicada, transmitida entre las áreas que deban comunicarse y almacenada, siempre en medios electrónicos o sistemas de información, ¿verdad? Entonces, de esta manera, si ya lo involucro dentro de un medio electrónico, entonces ya forma parte de una documentación electrónica. Pero ¿serán válidos todos los documentos electrónicos que pueda crear? Y serán tomados como legales, como utilización válida como parte de un procedimiento, ¿no? Solo si cumple algunas características esenciales, ¿verdad? Y para esto, ¿por cuáles son las características con las que tengo que percatarme que los cumpla para poder considerarlos como válido para un proceso? Es decir, que sirva realmente de sustento de un proceso realizado. Y aquí les menciono, ¿no?
que tenga autenticidad, es decir, que garantice que el documento es verdaderamente genuino y que su origen y autoría puede ser verificado. ¿Qué pasa si yo les dejara ahorita un trabajo y le dijeran, bueno, cada uno presénteme un ensayo sobre cierto procedimiento, ¿no? Y me lo explican y todo, me escriben, ponen ahí su opinión, se imaginan cómo podría ser el procedimiento y ya, me lo mandan, ¿no? Algunos podrían mandármelo en Word, otros podrían mandármelo en PDF, otros podrían redactarlo a mano, tomarle una foto y me lo mandan, ¿no? Entonces me lo envían al correo electrónico o a un Classroom, a donde fuera, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo garantizar de que esa persona lo hizo realmente? De que es origen de esta persona. Solo podría ser una, si tuviera su firma, ¿no? Si declarara que es él, si viene de repente de un correo institucional, ¿no? Y ni así, porque el correo institucional podría cogerlo a otra persona e incluirlo, ¿no? Pero el correo institucional me da cierta validez. ¿Por qué? Porque al momento que yo entrego un correo institucional a una persona, la hago responsable de su contenido. Entonces, todo lo que ingrese a través de ese correo electrónico se declara o se considera que el autor es la persona a quien le entregamos, porque le entregamos con su clave, ¿no? ¿Y qué pasa si emite un documento equivocado o declara alguna información que no es correcta, ¿no? De repente declara algo que no es cierto, ¿no? Y yo lo considero, si yo lo emito, por ejemplo, fue Sabi Vaca la que lo dije. Y de pronto yo digo, no, pero no fui yo porque mi amiga tuvo la clave y ella lo hizo. Bueno, pero es mi compromiso de que mi clave no se divulgue, que no entregue mi clave a cualquier persona, ¿no? Entonces sería una manera de considerarlo como válido, genuino, de origen real y de origen del autor, que es propietario de este correo electrónico, ¿no? Entonces, si buscamos los mecanismos que nos garantice de que sea, de que garantice esto, su originalidad y su autoría, entonces cumpliríamos esta característica básica que es la autenticidad, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? Justamente con las firmas digitales, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que verificar que tenga integridad, es decir, que asegure que su contenido de documento no ha sido alterado, no ha sido cambiado, ¿verdad? ¿Y cómo? Ya implementando de repente algunos algoritmos especiales dentro de ciertas páginas. Por ejemplo, yo les pido el reporte de ventas, ¿no? Y además con su cuadro estadístico. Pero no quiero que nadie me lo altere. De repente va a pasar por cierto procedimiento y llega a mis manos de dos lugares, ¿no? ¿Y cómo me garantiza? El primero, la persona que lo envía tiene que garantizar de que en el camino no se altere su documento. Y si tiene información de repente sensible, fácil de manejar, como son las cantidades, entonces sería mejor, si voy a pasarlo en un Excel, sería mejor proteger la hoja, ¿no? Entonces, si creo esos mecanismos, pues ya estoy mostrando que en el camino no se me va a alterar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo envío un PDF, hay PDFs que son fácilmente convertibles a Word, ¿no? Entonces, por ahí tengo que garantizar que también ese documento sea íntegro, ¿no? Que no se haya alterado en el camino. ¿Qué más? Que guarde confidencialidad. De hecho, que por ahí tenemos siempre algunos datos bastante sensibles, ¿no? Me piden, por ejemplo, que compruebe de que esa cuenta, número de cuenta que yo estoy reclamando, que es mía, pero la tocaron para tal consumo, que prueben que verdaderamente es mía, que soy yo lo que estoy reclamando, que soy la propietaria y que es mía. Entonces tengo que demostrarle con un documento donde esté mi nombre y mi apellido, y que esté además el número de la cuenta por lo menos los 4 últimos dígitos, ¿no? Y con eso estaría demostrando que es mía, ¿no? ¿Y cómo lo pruebo? De repente tengo que mostrar un estado de cuenta mío, ¿no? Bueno, muestro mi estado de cuenta, pero puedo tapar o colorear o transparentar por ahí los datos que son más sensibles, ¿no? El número completo de mi cuenta, de repente las cantidades que manejo dentro de mi cuenta, eso las puedo ocultar, ¿verdad? Entonces, de esa manera garantizo la confidencialidad. ¿Qué pasa si estamos en el área de recursos humanos y me piden por ahí la hoja de vida de tal persona, ¿no? Es el resumen, de repente eso es una hoja de vida de esta persona, entonces tengo que ocultar sus datos personales, como son su correo electrónico personal, su número de celular personal,
los nombres de repente de sus familias, es una hoja de vida principal, entonces tengo que ocultar algunas cosas básicas que son totalmente personales, ¿no? Ahora, para proteger la información contenida en un documento de accesos no autorizados, a veces se necesita hasta el llamado a la encriptación de datos, por ejemplo, el control de acceso, ¿no? Basado justamente en permisos o en, de repente, en claves para ciertas personas, nada más que necesiten tener el acceso real, ¿no? ¿Qué más? Tengo que velar por la accesibilidad, es decir, que permita que el documento esté disponible y además sea recuperable cuando se necesite para las áreas que deban procesarlo, ¿no? ¿Y cómo? Pues almacenando de repente en sistemas de gestión documental o de repente usando algunos metadatos principales para facilitar su búsqueda y recuperación, ¿no? Entonces la accesibilidad también es una característica básica de los documentos digitales, ¿no? La legibilidad, ¿no? Esto nos va a asegurar que el documento puede ser leído y comprendido en el futuro, ¿no? Es decir, si tengo formatos, ¿no? De repente en un Word de una versión muy antigua, que me admite mi sistema de gestión documental, y necesito de repente cambiar de sistema, tengo que asegurar de que sigan leyéndose y que no se altere, por ejemplo, los cuadros, ¿no? Las tablas, o algunas configuraciones de sangrías especiales, algún número de página, ¿no? Que esto no se altere, ¿no? Entonces, cuando cambio, por ejemplo, de sistema de gestión, tengo que garantizar que también me permita leer los formatos anteriores, ¿no? Tiene que tener una validez legal, es decir, que el documento debe cumplir con los requisitos legales para ser considerado válido ante la ley. O sea, si voy a poner una firma digital, que la firma digital sea realmente una firma válida digital, ¿no? Velar también por la preservación, ¿no? Garantizar que el documento se va a mantener accesible y se va a mantener también utilizable en futuros procesos, ¿no? La ¿Por qué no interoperabilidad. sales de baño? Esto me permite que el documento sea utilizado y comprendido por diferentes sistemas también, ¿no? Porque siempre va a formar parte de diferentes protocolos, diferentes procesos, ¿no? La trazabilidad se refiere a que se pueda rastrear el documento en sus diferentes acciones, es decir, que yo pueda ver qué participación tuvo en las diferentes oficinas o en las diferentes instancias del proceso, ¿no? Y además, pues la economía y eficiencia, que hoy también, hasta para esto, pedimos que haya reducción de costos, ¿no? Y por eso también una mejora de la eficiencia de estos documentos. Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a correr un poquito la diapositiva, para ver cuáles son esos tipos de documentos más utilizados, ¿no? De hecho, que los que más utilizamos hoy, pero que no, generalmente no los guardamos en este tipo de extensión, son los documentos de texto, ¿no? Los guardamos en documentos de texto, los que son totalmente editables, cuando guardamos formatos, ¿no? Formatos de documentos que necesitamos redactar, de repente redacto constantemente memorándums e informes técnicos con cierta estructura, y quizás sí, pues sea recomendable guardarlos en Word, ¿no? Las hojas de cálculo, ¿no? Con cuidado porque a veces tienen algunos datos que sí necesito yo tenerlos, pero que no sean totalmente editables. Bueno, las claves y los bloqueos de hojas también existen, ¿no? Las presentaciones, ¿no? Que también los puedo guardar en PPT cuando a veces necesito utilizarlo como formato también, pero si no, pues debo transformarlos a PDF, que es lo que es un poco menos editable, ¿no? Formularios también electrónicos, ¿no? Que es lo que se utilizan para las encuestas, para de repente crear una parte de una supervisión, ¿no? O una parte de toma de datos, de cada uno, de repente actualización de datos de los trabajadores, ¿no? Los correos electrónicos también, ¿no? Los archivos comprimidos, que se guardan generalmente documentos históricos, donde no se tocan por mucho tiempo, sino que simplemente tenga que crear por ahí algunos backups de repente que me sirvan de respaldo por si ocurre algo con los archivos originales, ¿no? Estos son algunos. Bueno, la correspondencia electrónica es válida siempre y cuando esté incluida dentro de un trámite documentario oficial, es decir, que también nos arroje cierta codificación, ¿no? Y esta es una herramienta pues bastante utilizada en la administración pública moderna y mucho más en las empresas privadas, ¿no? De hecho, que su uso adecuado pues puede mejorar la eficiencia y hasta la efectividad o colaborar con la transparencia, pero
sirve muchas veces cuando no tengo de repente un sistema de trámite documentario que incluya una correspondencia electrónica, pero me sirve de seguimiento, ¿no? Porque puedo seguir haciendo el procedimiento o llegando o solicitando más documentación quizá para un trámite iniciado, ¿no? Y además porque nos permite adjuntar sí documentos que puedan ser considerados electrónicos legales, ¿no? Este es el formato clásico de la solicitud de información, por ejemplo, cuando se envía un correo electrónico, ¿no? También en las empresas se necesita considerar este formato para tener cuidado con el envío masivo de documentos electrónicos, ¿no? A veces quiero enviar una publicidad, pues tengo que considerar el con copia oculta para que estas otras personas que los reciben utilicen esta misma base de datos, ¿no? Considerando que muchas veces enviamos comunicados, avisos o publicidad o recordatorio de algunos casos a correos electrónicos personales, ¿no? Entonces, esto tengo que tener cuidado de que no se difundan tan fácilmente porque son datos justamente esos, ¿no? Personales, ¿no? Que por más que el usuario me autorizó a utilizar su correo electrónico personal para hacerles llegar publicidad, yo estoy segura que me puede haber utilizado a mí como empresa, pero no me ha autorizado que los demás que lean este comunicado o esta publicidad también conozcan mi correo, ¿no? Entonces, por eso se pone en con copia oculta. Ahora, dentro de el uso de documentación electrónica, consideramos el hecho de tener una planificación documental. ¿Por qué? Porque para tener la emisión o la creación de documentos, necesitamos organizarla de manera anticipada a cómo se van a producir, cómo se van a gestionar, cómo se van a conservar estos documentos, ¿no? Y para ello se consideran algunas acciones claves como las que están aquí escritas, ¿no? Por ejemplo, hay que definir formatos y tipologías documentales, ¿no? Esto, ¿para qué? Para establecer los tipos de documentos que se van a utilizar, llámense oficios, informes, resoluciones, actas, etcétera, ¿no? Y además considerar que los formatos deben ser estandarizados, ¿no? Para garantizar justamente una uniformidad de ellos, ¿no? ¿Qué más? Que preparar instructivos para los formatos electrónicos, es decir, elaborar algunas guías que me indiquen cómo llenar y usar los formatos digitales, ¿no? Asegurando pues que la información se registre de manera clara y de manera correcta, ¿no? Ahora, también necesito lograr identificar las dependencias productoras, es decir, determinar qué áreas o qué oficinas o qué unidades van a generar cada tipo de documento, ¿no? Lo cual va a facilitar a veces su control u organización dentro del archivo, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos definir los metadatos mínimos obligatorios, es decir, los metadatos son pues los datos esenciales que tiene un documento, ¿no? Y que deben contener cada uno, es decir, tengo que identificar que debe contener la fecha, autor, asunto, código, etcétera, dependiendo del tipo de documento que voy a realizar, ¿no? De modo pues que estos ayuden en la clasificación, en la búsqueda y además en la recuperación de estos archivos o documentos. Entonces, estas acciones van a permitir pues que la documentación de una organización sea ordenada, sea además estandarizada y además que sea accesible y confiable a lo largo de su vida o de su ciclo vital, como es que le habíamos llamado, ¿no? Por aquí mencionamos, por ejemplo, la producción. Ya para la producción pensamos en el ingreso y registro de documentos, ¿no? Hay que asignarle un código de identificación, es como su título, pero con alguna numeración básica correlativa, ¿no? Y hay que asignar también esos metadatos importantes, como les había dicho, ¿no? La fecha, el asunto, el nombre del emisor, el nombre de receptor también, ¿no? ¿Qué más? Necesito considerar que debe formar parte de una gestión y trámite, es decir, que se tramite asignando una codificación, que pase también por un sistema de trámite documental. De hecho, que la institución privada puede tener un sistema digital para esto, ¿no? Pero pasa que a veces tenemos que tener una persona encargada especialmente para esto, ¿no? Si, bueno, pasa por un sistema, podría ser un poco más ágil, ¿no? Pero en institución pública, por ejemplo, tenemos la llamada mesa de partes, ¿no? Todo documento, así lo dirija a mi oficina vecina que está a mi costado,
tiene que pasar ese documento, por ejemplo, de manera física, pasa por mesa de partes presencial. Quien con un sello le colocan el emblema de la mesa de partes, a quien pertenece esa mesa de partes, colocan también otro sello con la fecha y la numeración del código del documento, es decir, el número de expediente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando que pasa por un medio electrónico? Es decir, pasa por una mesa de partes virtual, que le llamamos nosotros, ¿no? Es gestionado generalmente por una persona que está detrás de un computador o una laptop, donde recibe el documento mediante un tipo correo electrónico o formulario y le asigna una numeración, ¿no? Y en ese momento se emite digitalmente, y le llega al correo, le llega una constancia de atención, o el sistema le permite descargar una constancia de atención donde explica qué tipo de documento es, en qué fecha llegó, cómo se llama el documento, qué contiene el documento como asunto, y le arroja también un código de atención con una clave de acceso para poder hacer el seguimiento en el sistema de gestión documental. De tal manera que puedo entrar al sistema de gestión y ver por dónde está pasando el documento. Y si al fin me dieron la respuesta o me van a dar la respuesta, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando nosotros gestionamos, por ejemplo, ahora está en camino los títulos y tengo ingreso con la clave y contraseña, o bueno, con la contraseña y el usuario, y me dice dónde está, ¿no? De hecho, que primero ingresa a los especialistas del registro, los registros van y lo dirigen, el expediente, hacia los que hacen las verificaciones del contenido, luego va a otra oficina donde ven la parte legal, y por último se regresa esto otra vez a la oficina de registro para que reciba el informe técnico con el análisis de lo que encontraron en el procedimiento y por fin emitan el código que se necesita para el título, ¿no? Entonces, esos pasos los puedo ver en el sistema de gestión, ¿no? Pero es importante considerar un sistema de gestión para un trámite de documento electrónico, ¿no? Dentro de los metadatos, aquí les dejo los que hemos hablado, los importantes, que es la información general, que pueden ser el título, ¿no? El asunto también, la gestión también, la seguridad, que la validación que le puede dar, la trazabilidad que me va a indicar el procedimiento por donde puede estar pasando este documento, la firma que tiene que ser digital y el estampado cronológico que vendría a ser el código electrónico que le da a cada documento como un número de expediente, ¿no? Bueno, aquí definimos un poquito lo que es cada una de los metadatos que va a contener un documento electrónico, ¿no? ¿Qué componentes debe tener? Importantísimo estos 4 documentos, ¿no? Todo expediente electrónico tiene que tener esos componentes adecuados, ¿no? Bueno, dentro de la trazabilidad también tenemos un esquema, hay un tipo de documento, que hay un ejemplo de lo que podría ser el esquema del documento, ¿no? Cómo es que pasa y cómo es que se va codificando cada grupo de documentos también cuando forman parte de un archivo, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar un poquitito de la identidad digital en un gobierno digital y la importancia de esto, de cómo se identifica como parte de la identificación de la persona que va a firmar en este caso. Hacemos una pausita para poder recordarles algo importante que tiene GCAP para ustedes, ¿no? Y es justamente la sustentación de poder haber asistido y conocido el tema de este curso, ¿no? Pueden aprovechar y obtener un certificado que el Instituto GCAP les da y de esta manera fortalecen su currículum vitae y van a ser pues un próximo destacado en su trabajo, ¿no? Aumentan sus conocimientos con estos cursos y con el certificado obtienen el aval importante internacional de Google Workspace for Education, ¿no? Separen su certificado con un precio promocional desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esta promoción está válida solo hasta mañana, chicos. Solo hasta mañana, 3 de septiembre. 50 soles, ¿qué es eso? Por Dios. Mucha atención. Por ahí alguien se ha dejado sus micrófonos abiertos. De pura casualidad, listo. Y les decía que la promoción de 50 soles o 14 dólares estadounidenses es solo hasta mañana, ya hasta mañana 3 de septiembre. Así que aprovechen y consulten cómo obtener su certificado al Instituto GCAP. Pueden comunicarse con ellos dentro del grupo de WhatsApp a los administradores del grupo, ya donde seguramente todos ustedes deben estar
incluidos. Así que aprovechen esto. A ver, por curiosidad, ¿ustedes ya solicitaron su certificado? Ahí en el chat me pueden contestar si sí, no, o están pensándolo, o ya están por tramitar hoy, o si necesitan más orientación. A ver, coméntenme por ahí, ¿sí? Bien, hablando entonces de la identidad digital en un gobierno digital, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos, la identidad digital justamente es el contenido, es el conjunto en realidad de datos electrónicos que identifican a una persona, ¿no? En este caso, en un entorno digital, ¿no? Por ejemplo, su nombre, su número de documento, usuario, contraseñas, algunos certificados especiales con validación, la firma digital y la biometría, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, antiguamente se entraba a un centro de labores y tenías que realizar lo que llamábamos marcar tarjeta, ¿no? ¿Qué hacíamos? Teníamos una tarjeta larga, la metíamos en una maquinita donde se grababa la fecha, ¿verdad? De que era un sistema único dentro del centro de labores que teníamos, ¿no? Y hoy ya no es así. ¿Qué pasaba antiguamente? Ahí por ahí los que son un poco más, entre comillas, eh, más vivos, ¿no? Más mm, muy adaptados a lo que estaban presentando de repente su problema en ese momento, ¿no? Porque algunos llegaban tarde por algunas, dicen que razones justificadas, ¿no? Pero las normas no les permitían en algunos casos tantas tardanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Su amigo, que de repente lo ayudaba, cogía la tarjeta que estaba al costado y la marcaba por él, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esas cosas y otras, a la tecnología, hoy por hoy se marca de manera biométrica. ¿Cómo se marca o cómo se registra la entrada? Puede ser con el dedo índice, puede ser con la mirada o puede ser con la mano levantada, ¿no? Y así hay diferentes sistemas biométricos que nos ayudan a registrar nuestra entrada y nuestra salida a nuestros centros de labores, ¿no? Bueno, en un gobierno digital se permite que los ciudadanos autentiquen y accedan de manera segura pues a ciertos trámites y a servicios públicos en línea también, ¿no? Entonces todo este entorno es el que nos dice, bueno, estamos identificados digitalmente ante este gobierno que nos da algunas facilidades y si no, pues las implementamos dentro de la empresa en la que estamos. Por ejemplo, hoy también estamos identificados con la SUNAT mediante un código también de acceso como contribuyentes, ¿no? Y por ende también podemos emitir documentos electrónicos gracias a este sistema que tiene la SUNAT, ¿no? Entonces es parte de la identificación digital también que tenemos como contribuyentes, ¿no? ¿Y cuál es la importancia real? Pues la seguridad y la confianza, la autenticidad de documentos, la accesibilidad que nos permiten hoy por hoy acudir a ellos cada vez que lo necesitamos. Ya no necesitamos estar archivando en nuestros domicilios todas nuestras facturas emitidas, boletas o recibos de pago electrónico como son los recibos por honorarios, ¿no? Entonces ya no necesitamos nosotros guardar en nuestros archivos estos documentos. Ya los tenemos en el mismo sistema de la SUNAT mediante nuestra clave de SOL, ¿verdad? Y esto pues provoca o apoya la eficiencia como la reducción de tiempos, costos y errores de gestión documentaria también, ¿no? De hecho, pues que este sistema no es que yo emito uno y de pronto me di cuenta que me equivoqué, sí tengo un tiempito para poder anularlas si es que en caso hubo un error, ¿verdad? Porque sí, también pues hoy, por ejemplo, en el Perú se maneja mucho el yape, ¿no? Un cerito más hace la diferencia y mi dinero se puede ir así, con un cerito más hacia otra persona, si tengo mucho cuidado, ¿no? Igual también pasa con los documentos electrónicos, que también podemos digitar más, ¿no? Mal, en este caso. Pero sí podemos gestionar una anulación de algún documento antes que sea pagado, por lo menos, ¿no? ¿Qué más? Si hablamos del sistema de gestión de documentos electrónicos, podemos referirnos a muchos en realidad, ¿no? Hay una gran variedad de sistemas de gestión de documentos electrónicos en el Perú y, bueno, en el mundo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, los sistemas de gestión de documentos electrónicos, de hecho, que ha cobrado una importancia significativa debido a la necesidad de mejorar, en este caso, la eficiencia administrativa, ¿no? Asegurar la transparencia y además cumplir con las normativas legales y reguladoras de nuestro país, ¿no?
Y estos sistemas pues van a permitir que las organizaciones puedan gestionar de manera eficiente sus documentos electrónicos, asegurando justamente la óptima accesibilidad de ellos, ¿no? Y además garantizando la seguridad y además permitiendo que puedan preservarse o que puedan mantenerse durante largo tiempo, ¿no? Estos sistemas de gestión documental están, por ejemplo, el SGD Perú, ¿no? Que es un sistema de plataforma utilizada justamente entre las entidades del sector público, ¿no? Que es lo que necesitamos cada vez más y bueno, acompañada a ellas nos incluyen otro más específico hacia cada uno de los sectores, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el Microsoft SharePoint, ¿no? Esto es una de las plataformas más populares a nivel mundial, ¿no? Ustedes de repente ya la han escuchado. Y también utilizada pues ampliamente acá en el Perú. Tiene la característica especial de poder gestionar documentos, por ahí flujos de trabajo, e integran también un Office 365 y un control de acceso especial, ¿no? Tenemos también el Google Workspace, ¿no? Que anteriormente se llamaba G Suite, que hoy pues, permite implementar en ellos varias herramientas como es por ejemplo, ¿no? El Meet, ¿no? Y nos permite contar con Google Drive, con Google Sheet, que son versiones muy parecidas a la ofimática que conocemos hoy, ¿no? Y así hay otros, ¿no? El DocuWare, por ejemplo, es un sistema de gestión documental que facilita la digitalización y automatiza por ahí algunos procesos empresariales, ¿no? Tiene también la facilidad de capturar algunos documentos, contiene también un almacenaje muy seguro, ¿no? Y flujos de trabajo por ahí automatizados y sobre todo colaborativos, ¿no? Alfresco también es una plataforma de código abierto, de hecho, que permite un control de gestión integral de contenido empresarial, ¿no? Que es lo que más le favorece a las empresas. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la sesión de hoy, la sesión 4, y quiero explicarles un poquito lo que es, de hecho, que si estamos en sistema de gestión electrónico, al momento de redactar, a veces nos pasa que queremos acudir de repente a algún sistema que nos verifique de repente si lo que estamos haciendo está bien, si está bien digitado de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la ortografía, ¿no? Entonces, estas revisiones, también tenemos sistemas que nos pueden ayudar esto, ¿no? De manera gratuita tenemos alguno de ellos. Grammarly, por ejemplo, es muy bueno para esto. O los mismos procesadores de textos también hay momentos en que nos puede ayudar en esta corrección, ¿no? Pero de hecho que si estamos en sistema de gestión electrónico, no debemos olvidar que también necesitamos revisar cada documento que vamos a emitir. Y cuando revisamos, debemos hacer los diferentes tipos de lectura que tenemos que hacer de cada uno de ellos, ¿no? Cuando uno revisa un documento, cuando uno revisa, a veces lo lee someramente para revisar estructura, nada más, ¿no? Es decir, para ver por ahí si mi estructura básica, que es el inicio, procedimiento y final y conclusiones, está de acuerdo con lo que yo quiero explicar, ¿no? Antes de redactar un documento sería bueno que cada uno leamos o establezcamos nuestras pautas, ¿no? Lo principal que quiero comunicar. Y de acuerdo a eso ya se van creando los párrafos, ¿no? Y cuando reviso primero mi estructura, si está en orden, si cada párrafo está conteniendo y haciendo el seguimiento a cada uno de ellos, y luego hacer las siguientes revisiones como son ortográficas, que ojo, por más Grammarly que tengamos, todavía no nos corrige de todo porque a veces es difícil entender el contexto, ¿qué quiero decir? Mucho más cuando de repente mi escritura, mis oraciones, mis párrafos son muy largos, ¿no? Una oración se identifica cada vez que encuentro un punto, ¿no? Y pasa que a veces mi oración, es decir, el primer punto, punto seguido, a veces lo encuentro recién al final de un párrafo que lleva como 5 o 6 líneas. Y eso puede ser muy confuso en la lectura, ¿no? Entonces, cada vez que redacto deberíamos preocuparnos para hacer oraciones más cortas, al menos de que manejemos muy bien el uso de la coma, punto y coma, ¿no? A veces decimos que vamos a colocar una coma para que haga una pequeña pausa, pero quizá no nos dimos cuenta de que en esa coma no está acabando de explicar la parte importante de la oración, ¿no? Entonces, por ahí, si no manejamos muy bien la redacción muy clara, ¿no? Entonces, mejor trabajamos con puntos, chicos. Es lo que más recomiendo yo en la redacción cuando no estemos muy seguros de hacernos conocer. Además que cuando escribimos, no estamos escribiendo para nosotros, ¿no?
esta obra literaria que de repente se me ocurre escribir, o este comunicado, o este informe, no va dirigido a mí, va dirigido a otras personas. Entonces tengo que hacerlo, si es posible, hacerlo leer por otras personas cuando estoy iniciando recién la práctica de redacción, ¿no? Me meto un poco en redacción, ¿por qué? Porque en gestión de documentos también ustedes pueden entrar a apoyar en la redacción o por lo menos en la revisión, ¿ya? Así que ejemplo directo de certificados de documentos en digital. ¿Qué nos dice Magali? Nos dice un documento electrónico es un archivo digitalizado, como por ejemplo los archivos que almacenan en el Drive. Claro, en el momento que ya está en el Drive, sí. Ahora, si me sirve, o la pregunta será, si me sirve como documento digital para un trámite, ahí sí tengo que preguntarme si tiene la firma, si tiene la verificación, si está enviado por un medio electrónico válido por la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero enviar una queja a una aseguradora, no me permiten tan fácilmente hacerlo ingresar por correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico solo me permiten como consulta. En cambio, si ingresa al sistema en el que se considera como un reclamo, como un libro de reclamaciones o un portal de reclamos, entonces ahí sí se va a considerar como tal. Y se va a atender el reclamo con un sí o con un no o con un procede o como no procede en el tiempo prudencial, que a veces es 15 días hábiles o 30 días hábiles, dependiendo de la institución, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente es digital. ¿Y cómo son los documentos para nosotros mismos? Bueno, si guardo documentos para mí, bueno, sí los puedo considerar digital todos los que en mi autoría los haga, ¿no? O que los haya recibido correctamente. Y soy yo la que da la validación de que ese documento es real, ¿no? Porque está guardado en mi Drive. Pero ya si forma parte de una empresa o una institución pública, ya se considera de otra manera, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces llegamos a esta parte final y nos vemos de la sesión de hoy, claro, sesión 4. Nos vemos en la siguiente clase. Estamos hoy martes, nos vemos el jueves con la 5ª sesión. Les voy a poner acá el título para que esté claro. A ver, retención y disposición final de documentos. Ya nos vemos entonces en la 5ª sesión el día jueves. Hasta luego, chicos. Buenas noches, que les vaya muy bien.